AFIP, que es el organismo con mayor cantidad o mayor valor, 2.293.000 aproximadamente el sueldo. Y dicho sea de paso, es uno de los organismos que más empleados tiene. Esas personas están reclamando que los concursos continúen para poder ser efectivizados. Acá Pablo, está la clave de lo que pasó hoy. Los quisieron meter por la ventana, Pablo, entre gallos y medianoche. No pudieron porque la propia burocracia lo frenó. Exacto. No llegaron. Son procesos largos, claro. No llegaron. Sí. Que es la guerra de guerrilla. Sale a la luz cuánto ganan los empleados públicos y efectivamente Milei tiene razón rajando muchos de ellos. Pero vamos con la tercera pregunta y esta es en exclusiva, Luis, porque esto no ha sido revelado hasta el momento. ¿Cuántos empleados son de planta permanente? Atención. Y cuántos pasaron a planta permanente? En la planta actual, mejor dicho, en el inicio de la gestión de Alberto Fernández había unos 130.000 empleados. Estamos hablando de la Administración Pública Nacional. Hay obviamente entes con convenios particulares, pero son 130.000 aproximadamente los que gozaban de estabilidad laboral. El gobierno de Alberto Fernández se propuso aumentar este número en otros 30.000, 29.000 para ser exactos. Mirá la años de mochila, gobierno. perdón, de nuevo, mirá la mochila que le ponen al Estado. Julián, buenas noches, una línea sobre esto. Ya sumamos a Sofía Diamante, dale. Bueno, nada, obviamente cuando el mercado intenta, o sea, se observa que avanza sobre el ajuste sobre estas cuestiones, es que está justificada la mejora en los bonos, la mejora en el riesgo país y obviamente también en la estabilidad del tipo de cambio que hoy cayó debajo de los 1.000 pesos. De nuevo, los que no se explican por qué ganó Milei, tienen que mirar estos números, ganó por esto. Dale, Camila. 130.000 eran, quisieron pasar 29.000, pero no les dio el tiempo, no les dieron los procesos, son procesos largos, los de concurso. Lograron abrir, ¿cuántas vacantes, Luis? Y este es un número exclusivo, 16.500 vacantes. A razón entonces... 15.600, perdón. No, 15.600. Así, dijiste 16.500. Igual, habría que revisar algunos de los concursos, ¿eh? Había algunos concursos en algunas empresas del Estado que eran bastante dudosos. Ahora te voy a contar qué pasó con eso. 15.600 vacantes se abrieron, Luis. Preguntale, Esteban, preguntale a Camila cuántos por día. ¿Cuánto por día, Camila? 10,6. Vamos a redondear para arriba, pero no se puede. Son más o menos 11 por día o 10 por día en los 4 años de gobierno. Teniendo en cuenta que esto arrancó y se extendió particularmente durante los últimos años. O sea, podríamos duplicar la tasa si pensamos que fue particularmente en 2022 y 2023 el proceso de pase o de apertura de concursos a planta permanente. Me permite una cosa muy breve. Qué notorio esto, ¿no? Una empresa quebrada, el Estado es una empresa quebrada, tenía que tomar deuda o emitir dinero, estaba quebrado, era la que más empleados tomaba. Qué contradicción, ¿no? ¿Sí? Por eso Argentina es un país pobre, entre tantas cosas. Ningún empresario con su empresa quebrada, endeudado, tomaría empleados bajo ningún punto de vista. El Estado sí, por eso no va como nos va. Perdóname, Camila. Me acaban de enviar una información del Ministerio Público, del Ministerio de Capital Humano. Te la voy a pasar, Larissa, porque es... bueno, cuando la tenga. Porque eso es la contracara del biribiri que hacen los jerarcas sindicales, los dueños del conchavo. Dale, Camila. Bueno, Luis, ¿cuántos efectivamente pasaron a la planta permanente de estos 15.600 que se abrieron? Son 7.500 personas las que pasaron a planta permanente. Pero acá se abren dos cuestiones importantes que explican parte del conflicto hoy con los gremios. Que 6.000 fueron efectivizados durante el año pasado, es decir, que no gozan de la estabilidad laboral del régimen de empleo público porque tienen que pasar 12 meses desde su nombramiento para que se efectivicen de esa manera. Y después unos 8.100 quedaron en proceso, a mitad de camino o desiertos. Esas personas están reclamando que los concursos continúen para poder ser efectivizados. Acá está la clave de lo que pasó hoy. Los quisieron meter por la ventana, Pablo, entre gallos y medianoche. No pudieron porque la propia burocracia lo frenó. Exacto. No llegaron. Son procesos largos, claro. No llegaron. Sí. Que es la guerra de guerrilla, el Vietcong, ¿viste? Tenían que meter a todos para la resistencia de un gobierno no peronista. Y metieron mucha gente de la cámpora y lamentablemente muchos empleados contratados que trabajaban efectivamente, cuyo laburo era productivo y demás, ahora quedan afuera porque estaban contratados. ¿Se entiende esto? Se entiende perfectamente. Pero piensen esto, después de las PASO aceleraron un 200% los trámites relativos al pase a planta permanente. Fíjense. Acá está este el dato. De nuevo, ¿lo repetís, por favor? 200% aumentaron los trámites, más de 1.000 expedientes tuvimos que analizar para determinar esto. 200% de aumento después de las PASO. Perdón, Massa no
Sergio Massa no amagó con un ajuste del Estado diciendo que se iba justamente a paralizar el pase a planta permanente? No, que Mentirosos. no se podían incorporar más trabajadores, pero sí los se incorporaron. Por ejemplo, Gabriela Cerruti Sí, incorporó sí. un montón. Perdón, Ok. de nuevo, ahora te doy una. Mentirosos. Ahora, tan mentirosos después, porque yo lo vi una vez y es hipnótico lo de Luis Novarecio preguntándole si hay ñoquis o no Ah, hay sí, ñoquis. es Ahora terrible, lo vamos es a poner. tremendo. Ahora lo vamos a poner. Decime, Javier. Julián. No, quiero decir, avanzar en este ajuste a la visión del mercado es hacer el delivery de lo que se prometió. Es decir, Milei asumió prometiendo un ajuste, asumió normalizando las cuentas del Estado, lo está haciendo, pero a la visión del inversor y a la visión de Wall Street, que en un futuro le tiene que prestar a Argentina para rolear la deuda que tiene, es hacer el delivery. Lo que prometí lo estoy intentando hacer. Bueno, y la otra gran pregunta que se hace todo el mundo, sobre todo lo que laburamos hace muchos años, muchas horas. ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto ganan los empleados del Estado? Incluidas excepciones, ¿eh? La cité Sí. hace unos días. En ferrocarriles hay gente que gana hasta 7 millones de pesos, más que el presidente, los ministros, los diputados, muchos gerentes. Sí, el gobernador. Luis, estos son los datos promedio. Promedio a noviembre del año pasado, que es el último que tenemos disponible de manera oficial. O sea, piensen que esto primero, le tienen que hacer el ajuste por inflación ahora. Igualmente estamos hablando de cifras importantes a la fecha. Y por otra parte es el promedio. Es decir, que hay salarios que obviamente más bajos y hay salarios mucho más altos que esto. En AFIP, que es el organismo con mayor cantidad o mayor valor, 2.293.000 aproximadamente el sueldo. Y dicho sea de paso, es uno de los organismos que más empleados tiene. Sí, la inmensa mayoría de gente muy preparada en AFIP. Sí, Después puede gustar poco y nada, ¿no? A mí no me gusta nada, pero es gente preparada. La diferencia es el Sí, ANSES. el tema es que hay, estos organismos tienen convenios particulares. Claro, el exacto. ANSES lo mismo. Tienen convenios Exacto. particulares que determinan estos sueldos mucho más altos. Fíjate ANSES que está en segundo lugar con 2.087.000. Y esos convenios con los trabajadores de los organismos implica que suban los sueldos por encima de muchos otros, como ahora te voy a mostrar el ejemplo de uno de los más bajos, que uno dice, bueno, ¿hay gente preparada acá o no? ¿Cuál es la diferencia de por qué algunos tienen 2.200.000 y otros, como te voy a mostrar ahora, el de menor salario? Fíjate esto, cuánto ganan los que trabajan en el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, en promedio 366.000. Bueno, déjame que hagamos una deducción ahí, Pablo, Esteban. A las Fuerzas Armadas las castigan porque las quisieron humillar y sobreactuaron Las su humillaron. repudio vinculado por los derechos Sí, humanos. sí, las humillaron. Mirá, Luisito Gasulla, que sabe mucho también de esto, buscá las orgas que cuidaban a Cristina. Sí, ellos lo dicen las orgas, las organizaciones. La inmensa mayoría... ¿Te acuerdas que tenía como una seguridad privada? Sí. ¿Se acuerdan o no? Sí, los chicos grandes de la cámpora. Los que no la custodiaron de los copitos. Busquen dónde trabajaban la inmensa mayoría de esas personas. ¿En dónde? En la ANSES. Claro. En la ANSES. Claro. Tenían Las todos naciones. sueldos Ahí. altísimos, arriba de 2 millones de pesos. Búsquenlo. Exactamente. Iban loteando Lo las mismo el distintas PAMI. Sudai en el Exactamente. interior A del ver, país. si eso no es una malversación del origen de lo que debe ser un empleado público, de los fondos del Estado, Sí, claro. le pegan el palo. Adelante, Camila. Bueno, vamos a ver entonces, Luis, ¿qué significa esto? ¿Qué ha pasado en los últimos años? Oh. Este gráfico lo armó Andrés Borenstein y fíjate la X que se genera desde 2012 a la fecha. La línea que ven ustedes celeste es la baja del empleo privado. La línea que ven naranja o roja es la suba del empleo público. Esa Vos es la fijate esa X. catástrofe de un país. Claro, exacto, Pablo. Ese gráfico, Total. ese gráfico Es la es la catástrofe catástrofe de de un país. cualquier país. De nuevo, cualquier en país. los últimos años creció más el empleo público y el empleo negro, informal y de baja calidad que el empleo formal y registrado. Sofi Diamante, algo de lo que venimos hablando desde hace años ya, ¿no? Desde ya, y lo que preocupa es que no es que el Estado cada vez es más eficiente, entonces por eso hay más empleados públicos, sino que cada vez más uno tiene que contratar su propio, por ejemplo, educación privada, salud privada, y sin embargo el Estado no aumenta los impuestos para mantener cada vez un Estado más amplio que no da los servicios que por ahí en otro tiempo sí brindaba. ¿El trabajo es productivo o no es? Exactamente. Hoy lo hablamos de nuevo también con... ¿Es productivo con Pablo o no es? ¿Saben qué es la economía y la productividad, tanto que hablan del Estado? Es la energía que uno le pone... Es esto. Sí. Esto, es la energía que uno le pone a su oficio, al laburo de verdad. Y a un laburo que tiene respuesta del otro lado. No a un laburo que es un abstracto, de nuevo, para conchavar amigos y dirigentes partidarios. Pero hay una pregunta que es la pregunta clave. Con este panorama,
¿Qué va a pasar a partir de ahora, Camila? Asterisco importante, Luis, ¿qué va a pasar en las provincias? Es una gran pregunta porque el empleo público donde más creció en los últimos años fue justamente en las provincias. Acá estamos viendo el Estado Nacional porque las provincias mantienen de manera obscura sus datos, sus cifras sobre el empleo público y otras cuestiones. ¿Qué va a pasar con los del Estado Nacional ahora sí? Hablé con fuentes oficiales, me dicen que todavía no tienen definido qué va a ocurrir, pero que la idea es ya de entrada retrotraer aquellas designaciones que se oficializaron en el 2023, estas que te acabo de contar, las 6.000 de 2023, se echarían para atrás. ¿Cuál es la diferencia, Luis? Una pregunta que se hace mucho la gente. Si es planta permanente, ¿no lo pueden despedir? Esta pregunta es básica, pero pueden, hay que pagar. Tiene que haber causa. En planta permanente, en realidad, no lo pueden sumario despedir. interno. Exacto, tiene que haber causa, tiene que haber un sumario interno, como por ejemplo haber robado o haber falsificado un documento público. Y ni siquiera así. Exactamente. De hecho, acordate, además es difícil. Un caso en la televisión pública que quedó registrado un trabajador que se enojó con la máquina expendedora de dinero, la rompió y no lo pudieron despedir. Y lo de Telam, que lo fueron despedidos, cobraron indemnización y fueron reincorporados. Pero, querido Esteban Trebuch, y veíamos no solo los grandes sueldos que cobraban, ¿no? Todavía no están tan actualizados, como decía aquí la periodista, y no sabemos a ciencia cierta todavía cuánto ganan hoy día, ¿no? La gran mayoría de ellos, pero veíamos esto que creo yo que es aún más escandaloso que la plata que cobran, que es el tema de los nombramientos, la cantidad de nombramientos que hicieron los tipos antes de irse. Fíjense, la gran mayoría de los nombramientos se dan a partir del 2023 y la gran mayoría de los nombramientos del 2023 se dan a partir del triunfo de Milei en las PASO. Entonces estaban preparándose, estaban dejando el terreno listo para llenar el Estado de camporistas, de kirchneristas, de ñoquis, listos para, bueno, hacerle la revolución, la guerra de guerrillas, ¿no? Como dice acá Pablo Rossi también, desde dentro del Estado. Bueno, lo hablábamos hace un tiempo con nuestro querido amigo Dan, que vino al programa, y hablábamos de eso, de la cantidad de kirchneristas que han dejado en el Estado para hacer esa guerra interna desde dentro, no para trabajar, no para cumplir un rol, sino para hacerle una guerra al gobierno de Milei desde dentro, desde el Estado. Y bueno, eso es lo escandaloso, ¿no? Más allá de la fortuna que cobran muchos de ellos, que es una fortuna, tenemos esta situación de la cantidad de nombramientos que hicieron y la cantidad de gente que es, además, ¿no? Dicho sea de paso, en una empresa deficitaria, ¿no? Como dice el pelado Trebuch acá, con el Estado que es una máquina de déficit, una máquina de perder plata. Bueno, hasta ahora que apareció un gobierno sensato y lo acomodó, pero un Estado que era una máquina de perder guita, también era una máquina de contratar y seguir contratando gente, ¿no? Algo realmente bastante contradictorio y algo que en el sector privado, bueno, llevaría a cualquier empresa a la quiebra y ha llevado el Estado argentino al estado en el que estamos hoy por hoy con la Argentina fundida. Y por eso ganó Milei. Porque en lugar de concentrarse en arreglar los problemas, estaban concentrados en patinarse toda la guita para ganar la elección, para hacer campaña, y mientras tanto nombraban miles y miles y miles de empleados públicos en caso de no llegar a ganar para hacer la guerra a Milei desde dentro. Pero bueno, todo eso se destapó, todo eso se sigue descubriendo día a día y se están rajando a todos y cada uno de estos kirchneristas que han estado involucrados en todos estos nombramientos con el único objetivo de sabotear al gobierno desde dentro y no con el objetivo de trabajar en el Estado, porque después pretenden que tengamos lástima. Ayer los veíamos a todos estos parásitos en el INADI, toda esta gente que han nombrado y cobra fortuna, a todos estos ñoquis de la cámpora que han puesto en el ANSES, cobrando millones y millones de pesos. Fíjense, el promedio del sueldo a noviembre de 2023 era 2 millones de pesos. O sea, imagínense lo que cobra el que más cobra y más o menos si el promedio era 2 millones en noviembre, debe ser 4 palos ahora, o 3 y pico de millones, ¿no? El promedio, fíjense, y después nos vienen a querer llorar, a que tengamos lástima por los pobres kirchneristas que echaron acá del Estado, porque bueno, por ahí algunos pocos que trabajaban terminan cayendo en la volteada de toda esta gente. Bueno, seguramente todo eso se va a analizar, porque no es que se está echando gente por echar. Fíjense que se está echando gente y se está reduciendo un montón la planta de todos estos delincuentes que metieron en el Estado a robar, a llenarse los bolsillos y a hacer una guerra ideológica contra el gobierno. Esto es lo que se está dando de baja, porque es muy importante comunicar esto y mostrar estos números, porque no es que se está echando a pobre gente que se queda sin trabajo y su familia. No. Son tipos que aprovecharon el momento y a sabiendas ingresaron al Estado
para, bueno, hacerle la guerra al presidente Milei, para hacerle la guerra a este gobierno desde las propias oficinas estatales y para hacer este quilombo cuando sabían que los iban a rajar porque están bastante flojos de papeles y porque es un delirio esas contrataciones. Toda esta gente que agarra y quiere tomar edificios públicos sabía a qué se enfrentaba y sabía lo que se les venía cuando fueron contratados. No son ningunos santos, no son ningunas carmelitas descalzas y sabían muy bien a lo que se enfrentaban y lo que iban a hacer y lo que iban a buscar hacer dentro del Estado en contra del gobierno del presidente Milei. Así que la verdad, muchachos, Milei tenía razón. Todo esto se estaba gestando, todo esto se estaba haciendo y por eso ganó las elecciones y ahora está cumpliendo echándolos a patadas a todos y cada uno de ellos. Así que a llorar a la iglesia y nosotros los argentinos de bien vamos a seguir festejando que raje todos estos delincuentes. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas con todo el mundo. Tenemos que ir llegando a cada vez más gente, tenemos que ir llegando a cada vez más personas. Como verán estoy con algunas remodelaciones en el estudio, por eso no lo estoy haciendo desde donde habituamos ya con los típicos ya ladrillos negros de fondo, pero bueno, ya mañana seguramente volveremos y retomaremos el programa desde los estudios centrales de Breakpoint.